Roma de Gervasoni en el año 2005 fue diagnosticada de cáncer de colon. Fue operada, todo el tratamiento fue infructuoso hasta que decidió un peregrinar a la Virgen de Salta. La Virgen de Salta, por mandato del Padre, Dios que hace sus milagros cuando quiere, con quien quiere y cómo quiere, según estén en sus planes, salvó a través de la Virgen a Nora, a Noemí Roma de Gervasoni. Esto pasó en el año 2005, ¿es así, Noemí? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, es así. En el año 2005, en febrero, me operaron de cáncer de colon. Exactamente. Y después de eso, ¿cómo continuó el tratamiento? Pónganos al tanto de cómo fue toda la etapa previa de antes de que usted fuera a la Virgen. La operan, después le hacen quimioterapia. Sí, me operan en febrero del 2005. Bueno, el diagnóstico fue cuando me operaron cáncer de colon, cuando me dieron la biopsia, y tuve 2 periodos de quimioterapia. En el primer periodo de quimioterapia, a los 6 meses del protocolo me hicieron los estudios y no dieron resultado diciendo que tenía metástasis en ganglios linfáticos. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted en ese tratamiento de quimioterapia? La primera vez. En el primero estuve 6 meses. Me daban quimioterapia de un lunes a un viernes todos los días, varias horas, y descansaba 21 días, me hacían los estudios y volvía al otro mes. En los primeros 6 meses, cuando terminé, me hacen los estudios y bueno, no dio resultado la quimioterapia porque los tumores habían crecido. Y además habían hecho metástasis. Claro, había metástasis en ganglios linfáticos y bueno, me volvieron a hacer otro periodo de quimioterapia más fuerte. Mientras eso ocurría, Noemí, usted en sus momentos de quimioterapia, en esos momentos en que está absolutamente sola en el nosocomio, pensando en su enfermedad, en su vida, ¿en algún momento usted pensó en la Virgen, pensó en Dios como salvación? No, la verdad que no. Yo estaba un poco alejada de Dios porque había tenido mi madre con el mal de Alzheimer durante 10 años y realmente cuando ella en los últimos momentos yo vi tal degradación del cuerpo, de la mente, ya no hablaba, no comía, que sinceramente pensé que como que no existía Dios por verla a ella así como estaba, siendo una persona que había sido realmente muy vivaz en su vida, una mujer muy independiente, muy activa. Y bueno, yo quedé con una depresión muy grande después de la muerte de mi mamá. Y bueno, seguí adelante, pero no me daba cuenta de todo lo que eso podía hacerme a mí. Claro. Noemí, en medio de esas depresiones que le descubren el cáncer. Bueno, sí, como al término de 2 años después me descubren el cáncer, que los médicos no encontraban nada, yo iba perdiendo peso, fue un peregrinar de 8 meses de médico en médico, hasta que empezaron los problemas muy serios de tener cólicos. Y bueno, un día en un cólico que ya no daba más me internan y yo vivo en La Falda y el médico del centro de aquí de La Falda le dice a mi esposo,
mire, mañana llévesela a Córdoba porque el intestino se puede reventar. Así que al otro día me llevaron al hospital italiano y ahí me empezaron a hacer me internaron, me empezaron a hacer los estudios y bueno, y enseguida me operaron. La operaron y tuvo estos 6 meses de quimioterapia que no dieron ningún resultado. No, y después tuve otros 6 meses más de quimioterapia. Cuando yo llego al tercer mes en el descanso de la segunda quimioterapia, a mí me invita una amiga a ir a una misa a Capilla del Monte, una misa por los enfermos. Y yo realmente ahí me vuelvo a encontrar con Dios, porque yo pisé el umbral de esa iglesia y comencé a llorar terriblemente, a despojarme de todo lo que sentía realmente, porque también uno cuando está enfermo lo tapa porque no quiere que los que estén al lado sufran, porque ya es demasiado sufrimiento para uno sobrellevar la enfermedad y sobre todo los periodos de quimioterapia, que en mi caso fueron muy difíciles, porque es algo tóxico que entra en el organismo y bueno, hay gente que la lleva mejor, hay gente que la lleva peor, y estar en un hospital en el proceso de quimioterapia es terrible porque uno se encuentra con sus compañeros hoy, pero mañana ya alguno no está. Entonces es terrible la parte emocional, la parte, sí, bien digo, emocional. Claro que uno siente, porque ve que hay gente joven, que hay gente mayor, que hay gente como uno, que bueno, que no da resultado y se van. Y al mismo tiempo, Noemí, usted estaba haciendo el tercer mes de quimioterapia, me dice, cuando fue a la iglesia de Capilla del Monte. Claro, en el segundo protocolo. En el segundo protocolo yo voy a la iglesia y estaba dando misa el padre Fabián Barrera, el sacerdote que es de la Renovación Carismática, y él dice al terminar la misa que se va a hacer una peregrinación a la Virgen de los Tres Cerritos en Salta, que el que se quiera anotar que se anote. Entonces yo fui, me anoté, pregunté cómo era, bueno, llegué a mi casa y le conté a mi esposo, y mi esposo me dice, llama ya a la señora que venga mañana, así vamos. Bueno, llamé y a la otra semana fuimos a Salta. Antes de ir a Salta, como yo estaba en el descanso, me tenían que hacer un estudio. Me hacían unas ecografías ultralumbares porque mi problema se veían el problema que yo tenía lo veían por la espalda, con un ecógrafo delimitaban cuánto medían los tumores. Bueno, cuando uno ya tiene varios de esos estudios y ve la cara de la médica o del médico, se va dando cuenta cómo va estando uno. Y bueno, yo siempre le pedí la verdad a los médicos, que me la dijeran a mí, no a mi familia, sino que me la dijeran a mí. Y bueno, ya teníamos relación con la doctora, porque todos los meses ella me hacía los estudios, y le digo, doctora, está todo mal cuando terminó. Me dice, sí, le sobran los deditos de una mano para los meses de vida que le quedan. Bueno, está bien, nos vemos el mes que viene, adiós, adiós, y yo me fui a mi casa y no comenté nada. ¿Cómo le cayó esa noticia a usted? ¿Cómo le cayó esa noticia a usted?
Yo ya estaba entregada, yo ya me había entregado a Dios. Yo decía que si Dios me decía que me tenía que llevar, me entregaba a Él. Porque yo nunca pregunté por qué a mí, sino al contrario, ¿será que me lo merezco o será porque tiene que ser, porque Dios lo quiere así? Entonces me fui a mi casa, bueno, almorzamos con mi esposo y preparamos las cosas para Salta y esa noche nos fuimos a Salta. Llegamos a Salta. Viajaron directamente. Claro, viajamos directamente esa noche, llegamos al otro día, fuimos en una combi con un grupo de personas, allá nos encontramos con el padre, Fabián dio una misa, estuvimos en la misa, el otro día fuimos a misa también, y el padre dice en la misa, hay que ir bien preparados al cerro. Aquellos que quieren confesarse, lo pueden hacer, que está el padre confesando, estaba el padre Jalil confesando, que era un padre de Buenos Aires, en las Carmelitas en Salta era la misa. Y yo hacía 10 años que no me confesaba. Entonces me fui a confesar. Entonces el padre ahí cuando me confesé me dijo, entregale todo esto en el cerro a la Virgen. Bueno, subimos al cerro, yo no podía subir al cerro. Usted podía caminar, se manejaba. No. Mi esposo me dice, mira, hay colectivos que te van a llevar gratis, llevan gratis. Y yo le dije, no, yo vine a visitarla, la Virgen, voy a llegar caminando. Empecé a subir el cerro y no me daba el aire, no me daban las piernas. Entonces mi esposo me vuelve a decir, mirá, viste, tenías que haber ido en el colectivo. Le digo, mira, vos haces tu camino, que yo voy a hacer el mío. Bueno, yo fui despacito, despacito, hasta que llegué a una subida en el cerro, una pequeña subida, Y llegué, respiré, porque no daba más realmente, y me envolvió un aire que me pusieron una mano en la espalda y me llevaron. Adelante mío, a pocos metros, iban rezando unas mujeres el rosario. Y yo cuando me quise acordar iba rezando el rosario en voz alta y caminando. Yo no lo podía creer. Bueno, y ahí comenzó, yo creo que ahí comenzó mi sanación porque yo empecé a llorar, llegué al cerro arriba llorando. Hay unas chicas que entregan estampitas de la Virgen, y ahí me reuní con mi esposo en ese momento, y bueno, nos sentamos en unas, como plateas que hay, hechas con palos, porque es muy precario todo, y muy hermoso a la vez, ¿no? Muy sencillo todo. Y bueno, esperamos ahí, estuvimos rezando y a las 12 sube la señora María Livia y reza el rosario, se arrodilla, baja la Virgen, que uno las primeras veces que va no se da cuenta de todo eso, realmente. Ella empieza a rezar el rosario y empezó a danzar el sol. Y una señora me toca de atrás y me dice, mire cómo danza el sol. Yo no vi nada, yo no vi danzar el sol, no vi absolutamente nada, yo no vi que había ambulancias, no vi que había médicos, no vi nada. Era como que estaba en otro mundo. En eso yo empecé a sentir un dolor muy grande en mi espalda y un fuego. Era un fuego
que me quemaba, pero como si tuviera una brasa en la espalda. Y como que me metían una mano por dentro y me desgarraban. Y era como que me sentía, ¿vio cuando usted infla un globo? Me sentía que me inflaban, me inflaban, me inflaban, y en un momento es como que paró eso de inflar. Y bueno, yo tengo un ano contra natura por la operación, empecé a llenar mi ano contra natura y me empecé a sentir mejor, y en ese momento yo me abracé el estómago, el vientre, y dije, ay Dios mío, no hagas que me descomponga acá, porque mi marido, ¿cómo me baja de acá? Y él me habrá dicho, mujer de poca fe, yo te estoy curando y vos no te estás dando cuenta. Fue impresionante ese momento, fue realmente yo, en ese momento me sentí bien, pero no comenté nada, no le dije nada a mi esposo, todo lo que me había pasado, porque yo creía que me había descompuesto. Claro. Bueno, de ahí fuimos a visitar a la ermita La Virgen, que es la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Yo fui a visitarla, a verla, porque no la había visto, y yo sentí una paz interior muy grande y a mí me empezaron a rezar en mi corazón. Y ese rezo dura hasta el día de hoy. A mí me rezan en mi corazón. Parece mentira, usted a lo mejor no lo puede entender y hay mucha gente que no lo entiende, pero es así, es... ¿Qué sensación es? Cuando usted Y dice, yo en el rezo, corazón. interiormente me rezan y lo saco hacia afuera. Yo estoy haciendo las cosas de mi casa y rezo, porque es como que me viene de adentro para afuera. Y fue, eso comenzó en ese momento frente a En la el día Virgen. de la sanación, sí. Eso comenzó en el día de la sanación. Y el día martes, yo vuelvo un domingo, el día martes me hacían los estudios en el Hospital Español en Córdoba, una tomografía computada. Y habían cambiado los aparatos, estaba renovado el hospital, entonces la médica me acomoda y me dice, ay, dice, me parece que está mal acomodada. Bueno, me vuelven a acomodar. Se ve que ella no veía lo que decía la tomografía anterior y llama a otro médico. Dice, espéreme, dice, porque los aparatos son nuevos, dice, voy a llamar a otro médico. Viene el otro médico y le dice, mira, sácasela porque el líquido revelador se le va a ir y no la vamos a poder. Sácasela y vemos. Uy, yo dije, acá está todo mal, cuando dijo así. Bueno, entonces la doctora me dice, mire, le vamos a dar el resultado dentro de 15 días porque tenemos que estudiarlo y demás. Yo dije, doctora, yo necesito mi resultado esta semana porque tengo que seguir con la quimioterapia. No, pero para esta semana no va a estar. Bueno, a los 15 días yo tenía a mis hijos estudiando en Córdoba, entonces le digo a mi hijo mayor, le digo, por favor anda a buscarme la ecografía, perdón, la tomografía al Hospital Español. Bueno, él viene con el sobre, me dice, mami, aquí está, qué sé yo. Todo por teléfono, no teníamos celulares en ese momento. O si Claro. teníamos, no teníamos videollamada, esas cosas. Hablábamos por el teléfono fijo. Entonces me dice, mami, acá está el sobre, qué sé yo. Le digo, ábrilo. Ah, no, me dice mi hijo. Eso lo tiene que abrir tu médico y leer tu médico. Porque los chicos tenían miedo porque cada vez eran peor los estudios. Claro. Bueno, entonces abre y comienza leyendo, diciendo, hígado tamaño y forma normal, páncreas tamaño y forma normal, todos los órganos en tamaño, forma normal,
no existen adenomegalias ni líquido parenquimático. Nos pusimos a llorar todos, estaba curada. Claro, me imagino, fue la revelación médica de lo que usted había sentido en el cerro. Claro, claro que sí, tal es así que, bueno, mi médica no me creyó, mi oncóloga no lo creyó. Le iba a Y preguntar justamente eso, ¿cómo sigue la historia en el sentido de su relación con los médicos? ¿Usted bueno, fue a los médicos a yo decirle, a mostrar? fui cuando tuve el resultado de la tomografía, yo tenía que seguir la quimioterapia. Yo fui con la tomografía y ella me dice, no, porque los tumores se van y vuelven y usted lo tiene que hacer por usted, por su familia, por sus hijos, tiene que seguir con el periodo de quimioterapia porque la quimioterapia no se abandona. Bueno, dije yo, me hicieron la quimioterapia. Estuve re mal, estuve al borde de la muerte, porque eso ya no podía ser para mí. Entonces ella hizo cuando después fui a ella diciéndole que a mí me internaron ese día que me hicieron la quimioterapia, se me juntaron las dos presiones, estaba muy, muy mal, y bueno, después pedí un turno con ella y fui y le expliqué lo que me había pasado. Fuimos con mi esposo. Ella me dijo que no podía ser, qué sé yo, hizo una junta médica en el hospital francés. Me revisaron un montón de médicos y todos seguían con la misma opinión de que yo tenía que seguir con la quimioterapia, porque dicen los tumores son remozables. Yo no sé si realmente es así. Pero yo le dije en ese momento, no doctora, perdóneme, yo voy a cambiar de oncólogo porque usted no me cree y lo que ha hecho Dios en mí, usted no lo puede entender. Entonces, no, en la que pongo el cuerpo soy yo. Entonces, no voy a seguir con usted. Se enojó muchísimo ella conmigo. Bueno, fui a la obra social y dije que quería cambiar de oncólogo. Me cambiaron de oncólogo. Y fui a un oncólogo que era oncólogo y operaba alta complejidad en oncología. Estuve 4 horas con mi carpeta con él. Entonces cuando él terminó, dividió la carpeta en 2. Me dijo, de acá para acá, usted no puede estar adelante mío, si es usted la de estos estudios. Pero de acá para acá, usted es una mujer totalmente sana. ¿Qué viene a buscar? ¿Qué pasó en el medio? Me dice él. Entonces yo le conté, le digo, ¿usted cree en Dios? Y él me dice, ¿quién cree que me prestan las manos cuando yo opero? Me dijo todo. Entonces le conté y él me creyó, me dijo, sí, hay muchísimos casos de que Dios cura. Dice, usted va a seguir con una alimentación natural y va a hacer los estudios cada 2 meses. Bueno, así hice y después fueron cada 3, cada 4, cada 6 al año. Y bueno, a los 5 años me dijeron que tenía que esperar 5 años más porque si yo quería reconectarme, yo no quise reconectarme a los 5 años y seguí 5 años más y a los 10 años me dieron el alta. Y desde entonces nunca más tuvo problemas. Nunca más tuve problema. Tal es así que yo no, la única medicación que tomo es para el hipotiroidismo. Pero eso también es un problema de hormonal, no tiene nada que ver. Ahora, Noemí, el caso es muy interesante para nuestra gente, porque digo,
Hay mucha gente que cree que la religión es magia, que no concurre al médico, que no va al médico y va a rezarle a la Virgen. Yo creo que son las dos cosas. Dios está, pero hay que hacer lo que uno tiene que hacer. Debe concurrir al médico, hacer el tratamiento, pero también tiene que recurrir a Dios. Claro, nosotros tenemos un pequeño inconveniente con la gente que cree esto, que transforma lo que es religión en magia. Entonces, que No, no va al médico exigiéndole a la Virgen, exigiéndole a Dios un milagro. Que además, lo que la gente tiene que saber es que Dios obra el milagro cuando quiere, cómo quiere y con quién quiere, según sus planes. Noemí, usted se debe sentir privilegiada. no, yo no me siento privilegiada. Yo no podía asimilar esto de por qué me había tocado a mí. No lo podía entender. Tal es así que yo busqué un asesor espiritual y llegué a los monjes de la Santa Cruz. Y bueno, el director de los monjes de la Santa Cruz, que estaban en ese momento aquí en Los Cocos, fue mi asesor espiritual, y para poder entender por qué me había tocado a mí, qué había hecho yo o por qué era así. Bueno, y él me hizo entender que Dios hace las cosas porque las quiere hacer Él. Nadie puede decir sí porque me va a tocar a mí o no me va a tocar a mí. Es algo que Dios sabe por qué lo hace. Lo que sí, Exactamente. lo que sí yo Exactamente. puedo asegurar que no es magia, no es magia, hay que entregarse a Dios y hay que seguir en esto de la religión, de ser cristiano, porque realmente es el único que nos salva. No hay Está nadie. bien. Antes, mientras tanto, hay que cumplir con todos los designios que la humana naturaleza requiere. Es decir, Tal cual, sí. Sí, hay que ir al hay que médico, hay que tomar los remedios, hay que hacer lo que dicen los médicos y hay que entregarse a Dios. ahí está la clave de cómo vivir la relación con Dios, de manera que humanamente haya que hacer todo lo posible para nuestra propia salvación, sabiendo que tenemos que acudir a Dios, que es quien nos salva en definitiva. Sí, tal cual, tal cual. Los médicos Noemí, nos ayudan también, ¿eh? Porque hay muchos claro, casos claro. que los médicos también han ayudado, salvado gente y demás. Pero yo creo en mi caso que ya no había otra posibilidad. El único que podía devolverme la vida era Dios, y es Dios, perdón. Noemí, y en algún momento usted se lo presentó esto a alguna autoridad eclesiástica Sí, como para que se apruebe como sí, aquí estuvo en un momento dado el y que es secretario del Papa Francisco ahora también, y él me dijo que tenía que escribir todo mi testimonio a todos los obispos de la República Argentina. Yo lo hice. ¿Sabe? En su momento el único que me contestó fue el padre Bergoglio, el que ahora es papa. Él me Sí, mandó una estampita de la Virgen de las Sonrisas y me dijo que rezara mucho por él y que estaba muy contento que Dios me había curado. Noemí, ¿y de aproximadamente cuántas cartas, a cuántos obispos le mandó a usted?
Y a todos de la República Argentina, porque yo comencé a buscar en el Arzobispado de Córdoba las direcciones, me las dieron y le mandé a todos. Y el único que me contestó fue Bergoglio. De 40, 45 obispos, el único que le Sí, contestó fue Bergoglio, hoy el Papa Francisco. sí, tal cual. Bueno, Noemí, yo quería acercarle a la gente a través de Buenas y Santas, este periódico, este emprendimiento online que tenemos para llevar buenas noticias a la gente, su testimonio, porque ayuda mucho en decirle a la gente que tiene que ir al médico y tiene que seguir todos los protocolos que los médicos indican y al mismo tiempo rezarle a Dios. Ni una sola cosa por separado, no. Ni el médico solo, porque hay que pedirle a Dios, ni Dios solo, porque los médicos también son a veces la mano operativa de Dios en la tierra. Así es, tal cual. Noemí, te agradezco muchísimo la atención y celebro fervientemente haber conversado con usted, que aunque usted no lo admita, es una privilegiada de Dios. Acuérdese de nosotros cuando usted rece. Muchas gracias. Y sabe, me gustaría cambiar el término. Soy una servidora de Dios para los Por eso, demás, no una por, privilegiada, una servidora para dar testimonio de que Él está vivo y que está entre nosotros y que la me gente se rindo ante su acerque. fe. Me rindo ante su fe, la despido con un caluroso afecto y le agradezco nuevamente su atención. Gracias, buenas tardes y buenas tardes a Buenas su tardes. audiencia. Hasta luego. Muchas gracias.